Saludos a todos. En este vídeo se mostrará la resolución de la ecuación diferencial de primer orden del circuito de descarga resistencia-condensador que permite determinar las expresiones matemáticas de tensión y corriente en función del tiempo y que fueron mostradas en el vídeo que trataba de la descarga del condensador. C por la derivada respecto al tiempo de v de t menos 0 más v de t menos 0 partido de r igual a 0. Esta es la ecuación diferencial y a partir de ella salen estas dos otras ecuaciones. V de t es igual a v sub 0 por e elevado a menos t partido de rc e I de t es igual a I sub 0 por e elevado a menos t partido de rc. Este vídeo de la descarga del condensador se encuentra como enlace en la descripción de este vídeo. Si no os es necesario conocer este procedimiento, es mejor que echéis un vistazo únicamente al vídeo del enlace, ya que no es necesario conocer cómo resolver esta ecuación diferencial para poder resolver el circuito de descarga. Además, este es un vídeo meramente teórico. En él se mostrará la resolución de esta ecuación por tres métodos distintos, utilizando varias formas de análisis de circuitos, intentando abarcar los distintos modos de resolución existentes en la literatura, y en algunos casos mostrando variaciones de un mismo método. En la descripción de este vídeo también se encuentran varios enlaces donde se explican los distintos métodos de análisis utilizados, es decir, el método de corrientes cíclicas y el método de los nodos. Antes de comenzar es necesario recordar varios conceptos. La corriente en función de la tensión en una resistencia para señales cambiantes con el tiempo se expresa siguiendo la ley de Ohm. I sub R de t es igual a V sub R de t partido de R. Y para expresar la tensión en la resistencia en función de la corriente, basta con despejar V sub R de t de la expresión anterior. V sub R de t es igual a I sub R de t por R. Una resistencia se trata de un elemento consumidor de energía, y su punto de máximo potencial, es decir, su polo positivo, se localiza en el terminal por el que entra la corriente. La tensión es directamente proporcional a la corriente. En cambio, un condensador es un elemento de almacenamiento de energía, y estas relaciones son de tipo diferencial. Así, la corriente en el condensador en función de su tensión es I sub c de t es igual a c por la derivada respecto al tiempo de v sub c de t, lo que significa que la corriente en el condensador es proporcional a la variación, la pendiente o derivada, de la tensión en extremos del condensador, y no del valor concreto de tensión. Si la tensión externa al condensador aumenta, se produce una variación positiva de la tensión, lo que provoca una corriente entrante al condensador o corriente positiva. En cambio, si la tensión en extremos del condensador decrece, la variación de tensión es negativa y la corriente del condensador es saliente o negativa. Si no se produce variación de tensión en el condensador, no hay corriente en el condensador. Esto ya es conocido, ya que si suministramos una tensión continua al condensador, sabemos que podemos tratarlo como un circuito abierto, porque no circula corriente a través de sí. Si queremos expresar la tensión en el condensador en función de su corriente, tenemos que tratar la expresión anterior como una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es del tipo de variables separables. Esto significa, simplificando mucho, que podemos tratar el operador de derivada d respecto de t como un cociente que podemos separar. Así podemos dejar la diferencial de v sub c de t en un lado de la igualdad y el resto de elementos de la expresión al otro lado de la igualdad. Para poder expresar la tensión del condensador y no su diferencial, hemos de integrar a ambos lados de la igualdad. En estas integrales no se han puesto límites de integración, ya que se busca una expresión general. La operación de integración de la izquierda junto con la operación de derivación hacen finalmente que en el miembro izquierdo quede exclusivamente la tensión en el condensador en función del tiempo. En el lado derecho queda la integral
donde ha salido fuera de la misma la inversa de la capacidad, ya que se trata de una constante. V sub c de t es igual a 1 partido por c por la integral de I sub c de t diferencial de t, lo que significa que la tensión en el condensador hasta un tiempo t es proporcional a la suma de toda la corriente que haya pasado a través del condensador hasta ese momento t. El polo positivo del condensador se localiza en el terminal que haya sido expuesto al mayor potencial durante la carga y es independiente del sentido de la corriente. En la carga, la corriente será entrante a su polo positivo. En cambio, en la descarga, que estamos tratando en este vídeo, es saliente de su polo positivo. Sin embargo, el sentido de referencia de corriente en el condensador siempre se toma entrante, es decir, en el análisis del circuito, la corriente del condensador siempre se tomará entrante a su polo positivo. Una vez conocidas las relaciones de tensión y corriente cambiantes con el tiempo en la resistencia y en el condensador, ya podemos iniciar el análisis de la descarga. Comenzamos el primer método partiendo del circuito RC mostrado. Sabemos que la corriente en el circuito I de t fluye del polo positivo del condensador hacia la resistencia, una corriente cíclica que se muestra sobre el esquema. Sin embargo, no comenzaremos analizando el circuito por el método de las corrientes cíclicas, sino por el método de los nodos. Se trata de un circuito tan simple que no dispone de nodos donde confluyan 3 o más ramas, por lo que establecemos un nodo en la rama inferior denotado como nodo 0, que será el nodo de referencia y por tanto conectado a masa, asignándole el potencial 0. En la rama superior establecemos otro nodo, denotado como nodo 1, con potencial V, inicialmente desconocido. El nodo 1 divide la rama superior en dos ramas a las que hay que asignarle sendas corrientes. Ya que no existen generadores de corriente en ninguna de estas dos ramas, ambas corrientes se tomarán como salientes a este nodo y por tanto positivas. La corriente hacia el condensador se denotará como I sub c de t y la corriente hacia la resistencia como I sub r de t. Hay que destacar que I sub r de t coincide con la corriente real de descarga, mientras que I sub c de t es exactamente la corriente de referencia del condensador con su sentido convencional. Ahora se aplica la primera ley de Kirchhoff sobre este nodo, es decir, la suma algebraica de las corrientes de este nodo ha de ser 0, obteniéndose la siguiente ecuación: I sub c de t más I sub r de t es igual a 0. A continuación se expresan estas corrientes en función de las tensiones de los nodos, aplicando la relación de tensión-corriente según la ley de Ohm para la resistencia y la relación diferencial tensión-corriente específica del condensador, teniendo en cuenta la tensión desde la que parte cada corriente, es decir, desde V, y la tensión a la que llega, es decir, 0. Tenemos que C por la derivada respecto de t de V de t menos 0 más V de t menos 0 partido por R igual a 0. Como la tensión a la que llegan ambas corrientes es 0, se puede simplificar la expresión anterior como C por la derivada respecto de t de V de t más 1 partido por R por V de t igual a 0. Ahora se deja en un lado de la igualdad el término que representa la corriente del condensador y en el otro la corriente de la resistencia. Esta igualdad se trata de una ecuación diferencial en variables separables, así que separamos por un lado la diferencial de la tensión del nodo 1 junto con la tensión del nodo 1 y por otro la diferencial del tiempo con el resto de elementos de la expresión. Resolviendo esta ecuación diferencial por el método tradicional con integrales indefinidas a ambos lados de la igualdad tenemos
integral de 1 partido de v de t por diferencial de v de t es igual a integral de menos 1 partido de rc diferencial de t. Más adelante se mostrará una variante donde se usan integrales definidas. Del lado izquierdo tenemos el logaritmo neperiano de la tensión del nodo 1 y el integrando del lado derecho sale de la integral y genera la constante de integración K1. Despejando el logaritmo del lado izquierdo tenemos que la tensión del nodo 1, v de t, es igual a e elevado a menos t partido de rc más la constante de integración K1. Esta potencia la podemos separar en dos, ya que la potencia de un exponente suma es igual a la multiplicación de dos potencias de la misma base, la base de la potencia original, cuyos exponentes respectivos son los sumandos del exponente original. De esta forma nos queda la multiplicación de dos potencias de base e, cuyos exponentes respectivos son menos t partido de rc y K1. La segunda potencia, e elevado a K1, es una constante, ya que e es una constante y K1 también. Por tanto, sustituimos toda esta potencia por la constante genérica K. Esto es igual a K por e elevado a menos t partido de rc. Para determinar la constante K se recurre a las condiciones iniciales del circuito, que son: en el tiempo inicial, 0 segundos, la tensión en el condensador en ese momento es la tensión a la que inicialmente está cargado, que llamamos V sub 0. En t igual a 0, V de 0 es V sub 0. Y pasamos esta condición por la ecuación anterior. V de 0 es igual a K por E elevado a menos 0 partido de RC. Esto es, V sub 0 es igual a K por E elevado a 0. Es decir, K por E elevado a 0 es igual a V sub 0. De tal forma que K es igual a V sub 0. Ya conocemos la constante de integración y la ecuación final de la tensión del nodo 1 queda como V de t es igual a V sub 0 por E elevado a menos t partido de RC. Como la tensión del nodo 1 es la misma tanto de la resistencia como del condensador, tenemos que V sub R de t es igual a V sub 0 por E elevado a menos t partido de RC y V sub C de t es igual a V sub 0 por E elevado a menos t partido de RC. En algunos libros la resolución de esta ecuación diferencial se realiza mediante integrales definidas. Los límites de integración del lado izquierdo de la igualdad van desde la tensión inicial de carga V sub 0 hasta cualquier tensión en el condensador V sub C de t en un tiempo posterior t. Los límites en el lado derecho van desde el momento inicial 0 hasta el tiempo t, que corresponde con el tiempo en que se alcanza el valor de V sub C de t. La solución de estas dos integrales es igual al caso anterior, con la salvedad que los resultados se deben evaluar en los límites de integración antes citados. Logaritmo neperiano de v de t, evaluado desde v sub 0 a v sub c de t, es igual a menos t partido de rc evaluado desde 0 hasta t. De la evaluación de estos límites queda la siguiente expresión: logaritmo neperiano de v sub c de t menos logaritmo neperiano de v sub 0 es igual a menos t partido de rc menos 0 partido de rc. Simplificando tenemos logaritmo neperiano de v sub c de t partido de v sub 0 es igual a menos t partido de rc. Despejando el logaritmo tenemos v sub c de t partido de v sub 0 es igual a e elevado a menos t partido de rc. Finalmente despejamos la tensión en el condensador y obtenemos la misma expresión anterior. V sub c de t es igual a v sub 0 por e elevado a menos t partido de rc. Una vez hallada la tensión en función del tiempo, se puede calcular la corriente que circula por la resistencia.
que coincide con la corriente de descarga en función del tiempo, aplicando la ley de Ohm sobre la resistencia. I de t, que es igual a I sub R de t, es igual a V sub C de t partido de R, esto es V sub 0 por E elevado a menos t partido de RC partido todo ello de R. Esto es igual a V sub 0 partido por R por E elevado a menos t partido de RC. Y como V sub 0 partido por R es I sub 0, esto queda finalmente I sub 0 por E elevado a menos t partido de RC. La corriente en el condensador es contraria a la corriente de descarga I de t, o a la corriente de la resistencia. Por tanto, basta con utilizar el valor opuesto de la corriente de descarga. I sub C de t es igual a menos I de t, es decir, I sub C de t es igual a menos I sub 0 por E elevado a menos t partido de RC. Sin embargo, es posible determinar de forma directa y matemática la expresión de la corriente del condensador. I sub C de t es igual a C por la derivada de V de t respecto de t, y esto es igual a C por la derivada respecto de t de V sub 0 por E elevado a menos t partido de RC. Esto es igual a C por V sub 0 por la derivada respecto de t de E elevado a menos t partido de RC. Esto es igual a C por V sub 0 por menos 1 partido de RC por E elevado a menos t partido de RC. Esto es igual a menos V sub 0 partido por R por E elevado a menos t partido de RC, que finalmente es menos I sub 0 por E elevado a menos t partido de RC. Vemos que en el resultado sale automáticamente el signo negativo de la corriente del condensador. Pasamos ahora a la resolución de la ecuación diferencial por el método de las corrientes cíclicas. En este método de análisis obtendremos directamente la expresión de la corriente de descarga en vez de la expresión de la tensión, como sucedía con el método de los nodos. Partimos del mismo esquema del circuito anterior. Solo tenemos una malla, así que solo tenemos que establecer una corriente cíclica. La decisión del sentido de esta corriente cíclica puede ser controvertido. Es conveniente que el sentido de esta corriente coincida con la corriente de referencia del condensador, ya que su tensión está en función de ella. Pero este sentido es contrario al sentido real de descarga. En la mayoría de la literatura eligen el sentido de referencia del condensador, pero en el siguiente análisis se elegirá el sentido real de descarga, dejando para el análisis posterior a este la elección del sentido de referencia del condensador. Por tanto, se establece el sentido de la corriente cíclica como se muestra en el esquema, denotándola como I de t. Ahora aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, donde igualamos la suma de tensiones de los generadores de la malla a la suma de las caídas de tensión en los diferentes elementos que constituyen esta malla. Así, si recorremos la malla en el sentido de la corriente cíclica, nos encontramos primero el polo positivo de la resistencia, por lo que tomamos su tensión como positiva. En cambio, en el condensador nos encontramos primero su polo negativo, con lo que tomamos su tensión como negativa. La suma algebraica de estos dos elementos la igualamos a cero, ya que no existen generadores en la malla. Menos V sub C de t más V sub R de t igual a 0. Ahora sustituimos estos valores de tensión por las expresiones que los relacionan con la corriente. En el caso del condensador, esta presión ya sabemos que es la integral de la corriente de referencia del condensador por la inversa de la capacidad. Para la resistencia se aplica la ley de Ohm, quedando la multiplicación del valor de la resistencia por la corriente cíclica. Menos 1 partido de C por la integral de I sub C de t diferencial de t más R por I de t igual a 0. Pero en esta expresión aparecen dos corrientes, I sub C de t e I de t. Y lo que nos interesa es tenerla en función de una única corriente, en concreto de la corriente cíclica I de t.
Por ello, expresamos I sub c de t dentro de la integral en función de I de t. Como sabemos, I de t es el valor opuesto a I sub c de t, por lo que la integral queda positiva y en función de I de t. Para deshacerse de la operación de integración, derivamos en ambos lados de la igualdad. En el lado izquierdo, la derivada de una suma se puede expresar como suma de derivadas, y el lado derecho es 0, ya que la derivada de una constante, 0 en este caso, es 0. La primera derivada del lado izquierdo, al realizarse sobre una integral, queda exclusivamente el integrando, es decir, I de t, multiplicado por la inversa de la capacidad, que es una constante. En la segunda derivada del lado izquierdo sale de la misma el valor de r, que es una constante. Cada uno de los sumandos resultantes pasan a ambos lados de la igualdad. Se trata de una ecuación diferencial en variables separables. Se expresa por un lado la diferencial de I de t junto con I de t y por otro la diferencial de t junto con el resto. Dando la vuelta a la igualdad queda 1 partido de I de t diferencial de I de t es igual a menos 1 partido de RC diferencial de t. Ahora se integra en ambos lados utilizando integrales indefinidas, pero también se podría haber utilizado integrales definidas con límites de integración similares al caso anterior. Del lado izquierdo se obtiene el logaritmo neperiano de I de t, mientras que del lado derecho se obtiene menos t partido de RC más la constante de integración, K1. Se despeja el logaritmo y se opera de forma similar al caso de los nodos para obtener finalmente I de t es igual a e elevado a menos t partido de RC más K1. Esto es igual a e elevado a menos t partido de RC por e elevado a K1. Y esto es igual a e elevado a menos t partido de RC por K, que es K por e elevado a menos t partido de RC. Para determinar K se recurre a las condiciones iniciales del circuito, que son en t igual a 0, I de 0 es igual a v sub 0 partido por r, que es I sub 0. Y pasamos esta condición por la ecuación anterior. I de 0 es igual a K por e elevado a menos 0 partido de RC. Esto es, v sub 0 partido de r es igual a K por e elevado a 0. Esto es, K por e elevado a 0 igual a v sub 0 partido por r, que finalmente queda K igual a v sub 0 partido por r. La ecuación final de la corriente de descarga del condensador queda como I de t es igual a v sub 0 partido por r por e elevado a menos t partido de rc. Esto es, I sub 0 por e elevado a menos t partido de rc. Esta corriente es la corriente real del circuito y por tanto es la corriente que pasa por la resistencia. I sub r de t es igual a I de t, es decir, I sub r de t es igual a I sub 0 por e elevado a menos t partido de rc. La corriente de descarga, I de t, también pasa por el condensador. Correctamente hablando, es generada por el condensador, pero su sentido es opuesto al de referencia del condensador, así que I sub c de t es igual a menos I de t, es decir, I sub c de t es igual a menos I sub 0 por e elevado a menos t partido de rc. Una vez hallada la corriente en función del tiempo, se puede calcular la tensión en función del tiempo en la resistencia y como consecuencia en el condensador, ya que se trata de la misma tensión. Aplicando la ley de Ohm sobre la resistencia tenemos que V sub R de t es igual a R por I de t. Esto es igual R por I sub 0 por E elevado a menos t partido de RC. Esto es igual a R por V sub 0 partido de R por E elevado a menos t partido de RC, que es igual a V sub 0 por E elevado a menos t partido de RC.
v sub c de t es igual a v sub r de t, con lo cual v sub c de t es igual a v sub 0 por e elevado a menos t partido de rc. Para finalizar, se va a mostrar una variante del método de las corrientes cíclicas donde se toma como el sentido de esta corriente cíclica el de la corriente de referencia del condensador, aunque sabemos que el sentido real de la corriente de descarga es opuesto. Por ello se denotará esta corriente como I sub C de t. Ya que el polo positivo de la resistencia se localiza por el terminal donde entra la corriente, la tensión en esta, respecto de la corriente cíclica establecida, siempre se tomará como positiva. Como ahora la corriente cíclica es exactamente la corriente de referencia del condensador, la tensión en este es positiva, ya que al recorrer la malla en el sentido de la corriente cíclica, nos encontramos primero el terminal positivo del condensador. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, donde igualamos la suma de las tensiones de los generadores de la malla a la suma de las diferencias de potencial en los elementos de la misma, tenemos que V sub C de t más V sub R de t igual a 0. Poniendo la tensión en la resistencia en función de la corriente cíclica, tenemos V sub C de t más R por I sub C de t igual a 0. Ahora se expresa la corriente cíclica en función de la tensión del condensador, obteniendo una ecuación diferencial con una única variable, V sub C de t, solucionable en variables separables. V sub C de t más R por C por derivada respecto de t de V sub C de t igual a 0. Separamos la diferencial de V sub C de t y V sub C de t en un lado de la igualdad y la diferencial de tiempo y el resto en otro. Integramos en ambos lados para deshacernos de las diferenciales. Como en casos anteriores, esto nos da el logaritmo neperiano de la tensión del condensador igualado a menos t partido de RC más la constante de integración, K1. Como en casos anteriores, se procede a despejar el logaritmo. V sub C de t es igual a e elevado a menos t partido de RC más K1. Esto es igual a e elevado a menos t partido de RC por e elevado a K1. Esto es igual a e elevado a menos t partido de RC por K. Y esto finalmente es K por e elevado a menos t partido de RC. Y aplicando las condiciones iniciales que son en t igual a 0, V sub C de 0 es igual a V sub 0, tenemos que V sub C de 0 es igual a K por E elevado a menos 0 partido de RC. Esto es, V sub 0 es igual a K por E elevado a 0. Y esto es, K por E elevado a 0 es igual a V sub 0. Lo que finalmente nos da que K es igual a V sub 0. Por tanto, V sub C de t es igual a V sub 0 por E elevado a menos t partido de RC. Como V sub C de t más V sub R de t es igual a 0, V sub R de t es igual a menos V sub C de t. Es decir, V sub R de t es igual a menos V sub 0 por E elevado a menos t partido de RC. Es decir, que la tensión en la resistencia es opuesta a la que inicialmente se tomó y su polo positivo se localiza en su terminal superior. Y como en una resistencia la corriente entra por su polo positivo, la corriente en la resistencia es contraria a la corriente cíclica inicialmente establecida. Esto también se confirma aplicando la ley de Ohm sobre la resistencia. I de t, que es igual a I sub R de t, es igual a V sub R de t partido por R. Esto es igual a menos V sub 0 por E elevado a menos t partido de RC partido todo ello de R, que esto es igual a menos
V sub 0 partido por R por E elevado a menos T partido de RC. Y esto es igual a menos I sub 0 por E elevado a menos T partido de RC. El sentido de la corriente en la resistencia I sub R de T coincide con el de la corriente de descarga I de T, que es el sentido real en el circuito. Así que podemos dibujar sobre el circuito esta corriente con su sentido, y una vez dibujado tomar su valor como positivo. Es decir, I de T e I sub R de T quedan como positivas, e I sub C de T, al tener que tomarse entrante al condensador, queda como negativa. I de T igual a I sub R de T igual a I sub 0 por E elevado a menos T partido de RC. I sub C de T es igual a menos I sub 0 por E elevado a menos T partido de RC. Como se ha determinado que el sentido de la corriente en la resistencia es contrario al inicialmente tomado, la tensión en la misma se toma como positiva, al igual que la tensión en el condensador, ya que está en paralelo con aquella. V sub R de T es igual a V sub 0 por E elevado a menos T partido de RC. V sub C de T es igual a V sub R de T, con lo cual V sub C de T es igual a V sub 0 por E elevado a menos T partido de RC. Existen más variaciones de la solución de la ecuación de descarga en la literatura, pero con lo mostrado en este vídeo es suficiente para poder comprenderlas. Espero que haya sido útil el vídeo y nos vemos en el siguiente.